Continuamos estudiando los casos en los cuales no se requiere interpelación para constituir en mora el deudor. Ya hablamos de las obligaciones a plazo, ahora vamos con las obligaciones sobre sumas de dinero. En ellas no es necesaria la interpelación, es decir, cuando se trate de una obligación cuya prestación consiste en la entrega de una suma de dinero, no se requiere interpelación, y así lo establece el artículo 1277 de nuestro Código Civil. Y el otro caso en los cuales tampoco se requiere la interpelación para constituir en mora al deudor es aquellas situaciones en las cuales el deudor reconoce que estaba en mora. Allí no es necesario hacer la interpelación, ya que la voluntad del deudor así lo ha manifestado, y en esos casos opera automáticamente en mora. Es decir, ante estas tres situaciones, en las obligaciones a plazo, en las obligaciones sobre sumas de dinero, y cuando el deudor reconoce que estaba en mora, opera automáticamente la mora sin necesidad del requerimiento, la intimación o interpelación. Existen otros casos en los cuales no procede la interpelación. Ya no es que no se requiere, sino que no procede la interpelación. Esos casos son cuando se trata de obligaciones de no hacer que no conciben la mora o la tardanza en el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones de no hacer, recuerden que consiste en una abstención de parte del deudor. En esos casos, si el deudor realiza, ejecuta, lleva a cabo la conducta sobre la cual se debía abstener, ya allí estamos hablando de un incumplimiento puro y simple, además de definitivo, por supuesto, de la obligación. Tampoco procede la interpelación cuando ha vencido el tiempo útil para cumplir en las obligaciones en las cuales el cumplimiento es necesario que se verifique dentro de un término esencial para el acreedor. Y cuando ese término esencial o ese lapso de tiempo vence, ya el acreedor no tiene interés en la prestación y por ello allí no procede la interpelación. Ya allí hay un incumplimiento total de la obligación. Y cuando el deudor ha manifestado su voluntad de no cumplir el contrato. Cuando esto ocurre, tampoco hay razón para interpelar al deudor porque ha manifestado que no cumplirá. En esos casos no procede la interpelación. Entonces, cuando ya ha ocurrido, jurídicamente hablando, se ha materializado la mora, es decir, el deudor se ha constituido en mora, se producen unos efectos. Los efectos de la mora, es decir, ese tiempo, ese lapso de tiempo que el deudor tiene sin cumplir con su parte de la obligación, produce que se traslade a él, es decir, al deudor, la carga de los riesgos por la pérdida de la cosa debida. Es decir, queda a cargo del deudor la responsabilidad por la pérdida de la cosa que constituye el objeto de la obligación. En estos casos, la ley es la ley quien libera al deudor de esa carga de los riesgos cuando el deudor prueba que aún habiendo entregado la cosa al acreedor, igualmente hubiese perecido. En esos casos debe el deudor probar, ya aquí es materia probatoria y le corresponde al deudor probar que aún si él hubiese entregado la cosa al acreedor, la cosa igual se hubiese dañado y entonces allí se libera de la carga de los riesgos de la cosa. El otro efecto de la mora es que debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Entonces, estos dos efectos de los que hemos hablado cesan, es decir, desaparecen cuando, uno, el deudor cumple con su obligación, por supuesto, porque ya allí queda extinta la deuda, y cuando el acreedor renuncia al beneficio de la mora. Esto ocurre cuando es el mismo acreedor que otorga un plazo al deudor, un nuevo plazo al deudor,
que estaba en mora para que cumpla con su obligación. Entonces, en virtud de este nuevo plazo, estos efectos, la indemnización de daños y perjuicios y la carga de los riesgos por la pérdida de la cosa debida, cesan. Es decir, allí desaparecen esos efectos. Hay otros casos en los cuales el retardo en el cumplimiento equivale a un incumplimiento definitivo. Es decir, se presentan situaciones en las cuales no se concibe el retardo en cumplir la obligación y por lo tanto este retardo en el cumplimiento de la obligación equivale a un incumplimiento definitivo. Estos son en las obligaciones negativas, las obligaciones de no hacer, las cuales o se cumplen o se incumplen, pero sobre ellas no se concibe el retardo en el cumplimiento de la obligación porque, como hablamos de las obligaciones de no hacer que consisten en una abstención, si el deudor ejecuta ese hecho del cual debía abstenerse, ya aquí hay un incumplimiento definitivo. En las obligaciones estipuladas a término esencial, aquellas que han de ser cumplidas en una fecha exacta o precisa, porque después de esa fecha el acreedor pierde el interés en el cumplimiento de la obligación. Allí sobre ellas tampoco, allí el incumplimiento en ese caso o el retardo en el cumplimiento equivale a un incumplimiento definitivo. Cuando se ha estipulado en el contrato una cláusula resolutoria expresa en caso de incumplimiento, es decir, cuando las partes establecen en el contrato que de haber incumplimiento se resuelve el contrato, es decir, hay un incumplimiento definitivo. Cuando ocurre pues la resolución del contrato por el solo efecto de la ley, es decir, aquellos casos en los cuales el incumplimiento se da por el simple retraso y es cuando la ley así lo establece. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 1531 de nuestro Código Civil. Cuando el deudor haya declarado expresamente al acreedor su voluntad de no cumplir la obligación. En estos casos no existe ninguna incertidumbre para el acreedor de saber si el deudor va a cumplir con retraso o si no va a cumplir, ya que no es evidente, está clara por la propia manifestación del deudor que dice, es decir, manifiesta que no va a cumplir con la obligación. Allí ya estamos ante una situación de incumplimiento definitivo. Vamos ahora a hablar sobre la responsabilidad patrimonial y la protección del crédito. La responsabilidad patrimonial es una garantía que la ley le otorga a los acreedores y que consiste en ofrecer el patrimonio de una persona, en este caso el sujeto deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación a sus acreedores. En efecto, esta garantía la ofrece la ley para asegurar el pago que corresponde a los acreedores y esto ocurre si el deudor no cumple con la obligación. Aquí podemos hacer referencia al artículo 1863 del Código Civil que establece que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. Podemos revisar también el artículo 1864. Por lo tanto, podemos colocar un ejemplo de estos casos de responsabilidad patrimonial con los préstamos bancarios, donde el cliente que se constituye en el sujeto pasivo de la obligación solicita un préstamo de manera personal, pero la agencia bancaria toma como garantía el patrimonio o los bienes de este sujeto, conllevando entonces a que esos bienes son la garantía para el cumplimiento de la obligación, que es cuando hablamos de una hipoteca, por ejemplo.
Además de esta responsabilidad patrimonial, existe la protección del crédito para el acreedor. Dentro del ejercicio del derecho de crédito se ubican varios medios para ejercer o para proteger el derecho de crédito y se le llama o se le denomina esto la defensa del derecho de obligaciones. Tiene que ver con las distintas posibilidades con que el sujeto, con que el acreedor en este caso asegura su derecho para el cumplimiento de la obligación. En este caso, el patrimonio del deudor es la garantía del acreedor y este cuenta con unos mecanismos o acciones que se fundamentan en la garantía patrimonial que se le otorga a los acreedores en su derecho de satisfacer el crédito con todos los bienes habidos y por haber de parte del deudor. En este sentido, hay tres acciones conservatorias o tres acciones de protección del crédito. Estas son la acción oblicua o subrogatoria, la acción de simulación y la acción pauliana, revocatoria o de fraude, las cuales estudiaremos más adelante.